Mi esposo se llevó a mi hermana a un viaje de lujo y me dejó atrás para ser cuidadora. Disfruta de tus tareas, decía la nota. Lloré desesperada hasta que mi abuela senil se levantó, me entregó una tarjeta negra y dijo: seca tus lágrimas, Valerie. Acabo de congelar sus cuentas bancarias. Que empiecen los juegos. Mi esposo se llevó a mi hermana a un viaje de lujo y me dejó atrás para ser cuidadora. Disfruta de tus tareas, decía la nota. Lloré desesperada hasta que mi abuela senil se levantó, me entregó una tarjeta negra y dijo: seca tus lágrimas, Valerie. Acabo de congelar sus cuentas bancarias. Que empiecen los juegos. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, sírvanse una taza de té caliente y pónganse cómodos. Me encantaría saber a qué hora del día están viendo este vídeo. Por favor, comenten M4 para la mañana, A4 para la tarde o E4 para la noche. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. La lluvia golpeaba tan fuerte contra el parabrisas de mi sedán que apenas podía ver la señal de salida para Oak Creek. Era una de esas tormentas del medio oeste que se sienten personales, como si el cielo intentara igualar la agitación dentro de tu propia cabeza. Agarraba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, rezando para no hacer aquaplaning ni caer en una zanja. No se suponía que estuviera aquí. Se suponía que estaría en Cleveland por otros 2 días negociando un contrato para la empresa de logística de mi esposo, pero el cliente había cancelado a último minuto, reprogramando para el próximo mes. En lugar de quedarme en una solitaria habitación de hotel, había decidido conducir 5 horas a través de este monzón para sorprender a mi familia. Pensé en Richard. Pensé en lo estresado que había estado últimamente, siempre quejándose de su espalda, de los empleados, del dinero. Pensé que una comida casera sorpresa podría animarlo. Incluso tenía un pequeño regalo para mi hermana Glenda, que se había estado quedando con nosotros durante las últimas 3 semanas porque estaba pasando por una mala racha después de otra ruptura más. Y, por supuesto, estaba preocupada por la abuela Betty. La abuela de mi esposo vivía con nosotros y su demencia había empeorado. Odiaba dejarla con Richard y su madre Doris porque sabía que la veían como una carga. Entré en el camino de entrada, la grava crujiendo bajo mis neumáticos. La casa estaba a oscuras. No solo en penumbra, sino completamente apagada. Sentí un vuelco en el estómago. Eran las 7 de la tarde de un martes. Richard debería estar viendo la televisión. Mi suegra, Doris, debería estar en la cocina quejándose de algo. Glenda debería estar descansando en el sofá, navegando en su teléfono. Corrí bajo la lluvia hasta el porche delantero, buscando a tientas mis llaves. El viento me azotaba el pelo en la cara, haciéndome arder los ojos. Abrí la puerta y entré. El silencio me golpeó más fuerte que la tormenta de afuera. Hacía frío. El termostato se había bajado demasiado. Richard, grité. Mi voz resonó en el pasillo. Glenda, Doris, nada. Entré en la cocina, encendiendo el interruptor de la luz. Las encimeras estaban impecables, lo cual fue la primera señal de que algo andaba mal. Normalmente, cuando volvía a casa de un viaje, el fregadero estaba lleno de platos porque nadie más en esta casa sabía cómo cargar un lavavajillas. Pero hoy, estaba limpio. Demasiado limpio. Entonces lo vi. Un trozo de papel de cuaderno de rayas en el centro de la isla de la cocina, sujeto por el salero. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas. Me acerqué y lo recogí. Reconocí la letra de Richard de inmediato. Estaba garabateada con prisa, como si no pudiera esperar a terminar de escribirla y marcharse. Valerie, decía la nota. Glenda ha estado muy deprimida últimamente. Necesita un descanso. Mamá y yo decidimos llevarla a Hawái por una semana para animarla. Usamos la tarjeta de la empresa para el vuelo, ya que técnicamente es un gasto de cohesión de equipo. No queríamos molestarte mientras estabas trabajando. Eres la responsable. Así que sabíamos que no te importaría cuidar de todo. La abuela Betty está en el sofá. Le dimos sus medicamentos al mediodía. Disfruta de la tranquilidad. Nos vemos el domingo. La leí 2 veces,
luego una tercera. Hawái. Mi esposo se llevó a mi hermana a Hawái junto con su madre. Y no me lo dijeron. Esperaron a que yo estuviera fuera de la ciudad trabajando para pagar su estilo de vida y luego se fueron. Gasto de cohesión de equipo. Eso era mentira. Glenda no trabajaba para la empresa. No trabajaba en ningún sitio. Sentí un sofoco subir por mi cuello, una mezcla de humillación y rabia. Me habían dejado atrás de nuevo. Yo era la esposa. Yo era la que manejaba los libros de la empresa. Yo era la que cocinaba las comidas y pagaba las facturas. Pero cuando llegaba el momento de unas vacaciones, yo era la que se quedaba atrás para cambiar pañales de adulto y dar de comer a la abuela Betty. Disfruta de tus tareas, me susurré a mí misma, arrugando la nota en mi puño. Nos llevamos a tu hermana a Hawái. La traición no era solo por el viaje. Era por el secretismo. Era por el hecho de que mi hermana, de mi propia sangre, no me había enviado ni un solo mensaje de texto. Probablemente estaba bebiendo un Mai Tai en ese momento, riéndose con mi esposo. Dejé caer mi bolso al suelo y me derrumbé contra los gabinetes. Las lágrimas brotaron, calientes y rápidas. Me sentí tan pequeña, tan utilizada. Había pasado 15 años construyendo esta vida, construyendo la empresa de Richard, tratando de complacer a su imposible madre, tratando de ayudar a mi caótica hermana. Y esta era mi recompensa. Una casa vacía y una lista de tareas. Enterré mi cara en mis manos, dejando escapar un sollozo que sonó entrecortado en la cocina vacía. Sentí que no podía respirar. Me estaba ahogando en mi propia sala de estar. De repente, una mano tocó mi hombro. Salté, jadeando por aire, y me puse de pie de un salto. Me di la vuelta, esperando ver a un intruso. Allí de pie estaba la abuela Betty. Llevaba su camisón de flores, su pelo blanco suelto alrededor de sus hombros. Pero no estaba encorvada. No me miraba con esa mirada vacía y confusa a la que me había acostumbrado tanto en los últimos 3 años. Estaba de pie, erguida. Su barbilla estaba levantada y sus ojos azules, eran agudos, claros y ardían con una intensidad que no se había visto en una década. Miró la nota arrugada en mi mano, luego mi rostro surcado de lágrimas. Abuela, tartamudeé, secándome los ojos. Pensé que estabas dormida. ¿Necesitas agua? ¿Sabes quién soy? Extendió la mano y me quitó la nota. La alisó sobre la encimera, la leyó una vez y soltó una risa corta y seca. Sé exactamente quién eres, Valerie, dijo. Su voz no temblaba. Era fuerte. Y sé exactamente a dónde fueron esos parásitos. Me quedé boquiabierta. Abuela, tú. Estás hablando. Estás diciendo cosas con sentido. Me miró directamente a los ojos. Seca tus lágrimas, nieta. He estado esperando que cometieran un error tan grande. Y, por Dios, nos acaban de dar la pala para enterrarlos. Me quedé allí en la cocina, paralizada. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero la tormenta dentro de la casa había cambiado de dirección de repente. La abuela Betty, la mujer a la que le había estado dando puré de manzana con una cuchara la semana pasada, la mujer que supuestamente pensaba que yo era su enfermera llamada Mildred, me miraba con la agudeza de un halcón. Abuela, no entiendo, susurré. El médico dijo que tu deterioro cognitivo era severo. Tú. No me has reconocido en 2 años. La gente ve lo que quiere ver, Valerie, dijo Betty, caminando hacia el refrigerador. Lo abrió, apartó un cartón de leche y alcanzó un pestillo oculto en la parte trasera del estante inferior. Richard ve a una anciana senil que es solo una firma en un cheque. Doris ve una carga. ¿Y tú? Tuviste a alguien que necesitaba cuidados. Fuiste la única que siempre fue amable conmigo cuando pensabas que yo no estaba allí. Sacó una pequeña llave metálica pegada en la parte inferior del estante. Ven conmigo, ordenó. No era una petición. Me llevó por el pasillo hasta el pequeño estudio en la parte trasera de la casa. Se suponía que esta era la cueva de hombre de Richard, una habitación que mantenía cerrada con llave porque afirmaba tener documentos confidenciales de la empresa allí. Yo nunca había tenido una llave.
Betty se acercó directamente a la estantería, sacó un grueso volumen sobre historia naval y reveló una caja fuerte oculta detrás de él. Usó la llave del refrigerador. Dentro no había dinero. Había un disco duro de alta tecnología y una pila de archivos legales. Soy dueña de esta casa, Valerie, dijo Betty mientras conectaba el disco duro a la computadora de escritorio de Richard. Soy dueña de la empresa de logística. Soy dueña del terreno en el que se asienta. Richard cree que tiene un poder notarial porque firmé unos papeles hace 3 años cuando me enfermé. Lo que no sabe es que el fideicomiso que uno estableció tiene una cláusula de seguridad. En el momento en que pueda demostrar que estoy en mi sano juicio, su autoridad se evapora. ¿Pero por qué?, pregunté, hundiéndome en la silla del escritorio. ¿Por qué fingir? ¿Por qué dejar que te traten como un mueble? Porque necesitaba saber, dijo, su voz volviéndose fría. Necesitaba saber quién me amaba y quién amaba mi dinero. Y, más importante, necesitaba saber qué estaban haciendo cuando pensaban que nadie estaba mirando. Hizo clic en un archivo en la pantalla de la computadora llamado El Nido. Hice instalar cámaras ocultas en la sala de estar y en el dormitorio principal hace 4 años, justo antes de empezar mi pequeña actuación, dijo. Mira. Me incliné. La marca de tiempo en el vídeo era de hace 2 semanas. Era martes alrededor del mediodía. Yo estaba en el trabajo. El vídeo mostraba mi sala de estar. Glenda estaba allí, vistiendo una de mis batas de seda. Se reía, sosteniendo una copa de vino. Richard entró en el encuadre. Se me retorció el estómago. No solo estaba hablando con ella. Se acercó por detrás, la rodeó con sus brazos por la cintura y le besó el cuello. Tuve arcadas. Físicamente tuve arcadas. No, susurré. No, por favor. Es mi hermana. Sigue mirando, dijo Betty suavemente, poniendo una mano en mi hombro. Es tan aburrida, Richie, decía Glenda en la pantalla. Valerie es tan estirada. ¿Cuándo la vas a dejar? Dijiste que una vez que tuvieras el control total de las cuentas de la vieja bruja, echarías a Valerie. Richard se rió en la pantalla. Paciencia, nena. La vieja bruja, gesticuló hacia el pasillo donde estaba la habitación de Betty, apenas se mantiene. Una vez que estire la pata. El fondo fiduciario se desbloquea por completo. Necesito que Valerie siga llevando los libros hasta entonces. Es la única que sabe cómo mantener al IRS fuera de nuestro pellejo. Además, es una sirvienta gratis. Odio compartirte, hizo un puchero Glenda, dándose la vuelta para besarlo en los labios. Mi esposo besando a mi hermana en mi casa mientras yo estaba en el trabajo ganando el dinero para comprar el vino que estaban bebiendo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire abandonó mis pulmones. La traición era tan absoluta, tan estratificada, que mi cerebro no podía procesarla. Mi hermana pequeña, a la que le había dado clases particulares, a la que había sacado de deudas, a la que había consolado en cada ruptura. No solo se estaba quedando aquí para sanar. Se estaba quedando aquí para robarme la vida. Han estado haciendo esto durante 2 años, dijo Betty suavemente. Justo delante de tus narices. Doris también lo sabe. Lo fomenta. Cree que Glenda es más divertida que tú. Doris lo sabe. Pregunté ahogada. Doris cree que eres demasiado común para su hijo, dijo Betty. Quiere a Glenda porque Glenda la adula. Son un nido de víboras, Valerie. Todos ellos. Me quedé mirando la pantalla, viendo a mi esposo y a mi hermana burlarse de mí, viéndolos planear echarme en cuanto Betty muriera. La tristeza que sentí antes comenzó a evaporarse. El corazón roto todavía estaba allí, pero estaba siendo consumido rápidamente por un fuego lo suficientemente caliente como para quemar toda esta casa. Tomaron la tarjeta de crédito de la empresa, dije, mi voz temblando, pero no de lágrimas esta vez. Para ir a Hawái. Tomaron mi dinero, corrigió Betty. Para celebrar su traición. Metió la mano en el bolsillo de su camisón y sacó una elegante tarjeta negra. No era una tarjeta de crédito estándar.
Era una tarjeta Centurión, del tipo que solo se obtiene por invitación. Esta, dijo Betty, está vinculada a la cuenta maestra del fideicomiso Betty. La cuenta que alimenta a la empresa, la casa y la asignación de Richard. Él cree que controla el flujo. Está a punto de descubrir que es solo un grifo que puedo cerrar. Me entregó la tarjeta. Tengo 85 años, Valerie. No tengo mucho tiempo para dramas, pero tengo mucho tiempo para la justicia. ¿Estás conmigo? Miré el vídeo una última vez, la sonrisa de suficiencia de Glenda y la sonrisa arrogante de Richard. Luego miré la tarjeta negra. ¿Qué hacemos?, pregunté. Los arruinamos, sonrió Betty. Pero primero, los dejamos fuera. Para entender por qué el vídeo de Glenda y Richard me destrozó por completo, tienes que entender la historia. Tienes que entender que el hecho de que Glenda tomara lo que era mío no era algo nuevo. Era la banda sonora de toda nuestra vida. Crecimos en un pequeño pueblo de Ohio. Yo era la hermana mayor por 7 años. Desde el momento en que Glenda nació, la dinámica quedó grabada en piedra. Yo era la responsable, la robusta, la pequeña madre. Glenda era la princesa. Nació con grandes ojos azules y rizos rubios que hacían que los extraños se detuvieran en la calle. Yo tenía el pelo castaño apagado y gafas. Mis padres, que en paz descansen, eran buenas personas a su manera, pero estaban ciegos. Cayeron en la trampa del síndrome del niño dorado. Como yo era capaz, me ignoraban. Como Glenda era delicada y sensible, vertieron todo en ella. Recuerdo mi 16º cumpleaños. Había ahorrado mi paga durante 2 años para comprar un Honda Civic usado a nuestro vecino. Lo necesitaba para ir a mi trabajo de media jornada en la biblioteca. La mañana de mi cumpleaños, mi padre me sentó. Parecía afligido. Valerie, cariño, dijo, Glenda realmente quiere ir a ese campamento de animadoras en Florida. Es su sueño. Estamos un poco cortos de dinero este mes. Como eres tan buena ahorrando y puedes tomar el autobús para ir al trabajo. Tal vez podríamos usar el fondo de tu coche para su campamento. Significaría mucho para ella. Recuerdo el nudo en mi garganta. Sabía a ceniza. Pero papá, yo trabajé por ese dinero. Lo sé, dijo. Pero tú eres fuerte, Val. Puedes soportar el autobús. Glenda. Ella es frágil. Si no va, se sentirá destrozada. No quieres que tu hermana esté deprimida, ¿verdad? Esa era el arma que siempre usaban. La felicidad de Glenda era obligatoria. La mía era opcional. Les di el dinero. Tomé el autobús. Glenda fue al campamento, lo dejó después de 3 días porque hacía demasiado calor y nunca me devolvió el dinero. Pero el peor recuerdo, el que todavía me despierta por la noche, ocurrió cuando tenía 22 años. Siempre me ha encantado hornear. Es mi arte. La harina, el azúcar, la mantequilla, tienen sentido para mí de una manera que la gente nunca lo tuvo. Había solicitado una prestigiosa beca en un instituto culinario en Chicago. Era una posibilidad remota, pero la conseguí. Una beca parcial que habría cambiado mi vida. Tenía $5,000 en ahorros para cubrir el resto de la matrícula y el alojamiento. Llegué a casa ondeando la carta de aceptación, rebosante de orgullo. Glenda estaba en el sofá, llorando. Tenía 15 años entonces. ¿Qué pasa?, pregunté. Mi nariz, gimió. Es horrible. Los chicos en la escuela me llamaron Tucán. No puedo volver. Me mataré. Lo juro. Era un bulto. Un bulto diminuto, apenas perceptible en el puente de su nariz. Mi madre me miró, sus ojos suplicantes. Valerie, está histérica. No ha comido en 2 días. Encontramos un cirujano que puede arreglarlo, pero el seguro no lo cubrirá. Son $5,000. Me quedé helada. No, dije. No, mamá. Ese es el dinero de mi matrícula. Me voy a Chicago en un mes. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, gritó Glenda, tirándome una almohada. ¿Quieres que sea fea para siempre?
Solo estás celosa porque eres la hermana gorda. Glenda, dijo papá débilmente. Pero luego se volvió hacia mí. Valerie, mírala. Está sufriendo. Siempre puedes ir a la escuela culinaria el próximo año. Eres joven. Puedes trabajar otro año y volver a ahorrar. Estamos hablando de la salud mental de tu hermana. Miré a mis padres. Miré a Glenda, cuyas lágrimas se secaron al instante en que sintió que yo podría ceder. No puedo creer que me estés pidiendo esto, susurré. Te estamos pidiendo que seas la hermana mayor, dijo mamá. Por favor, Val. Hazlo por la familia. ¿Lo hice? Les di el dinero. Glenda se operó la nariz. Se veía exactamente igual después, pero de repente tuvo la confianza suficiente para empezar a salir con el capitán del equipo de fútbol. Nunca fui a la escuela culinaria. La vida se interpuso. Mis padres se enfermaron. La economía se desplomó y tuve que aceptar un trabajo de oficina para pagar las facturas. Guardé mi sueño de una panadería en una caja enterrada en lo profundo de mi corazón. Y ahora, 20 años después, estaba mirando la pantalla de una computadora, viendo a esa misma hermana, aquella cuya nariz pagué, durmiendo con mi esposo. Es tan aburrida, había dicho Glenda en el vídeo. Es estirada. No era estirada, Glenda. Estaba agotada. Estaba agotada de 40 años de sostener el cielo para que tú pudieras bailar debajo de él. Me levanté del escritorio en el estudio de Richard. El recuerdo de esa beca perdida ardía en mi pecho, alimentando el fuego que Betty había iniciado. ¿Sabes?, le dije a Betty, mi voz dura, se llevó prestados mis pendientes de esmeralda favoritos para este viaje. No se los presté. Simplemente los tomó de mi joyero. Betty sonrió con suficiencia. Bueno, esperemos que disfrute usándolos mientras pide limosna en el aeropuerto de Honolulu. La traición no se detuvo con Glenda. Si Glenda fue la ladrona de mi infancia, Richard fue el ladrón de mi adultez. Conocí a Richard hace 10 años. Trabajaba como gerente de turno en una panadería comercial. No la pastelería elegante con la que había soñado, pero pagaba las facturas. Richard entró como cliente. Era encantador, vestía trajes que parecían caros desde la distancia pero baratos de cerca. Me dijo que era el director ejecutivo de Hart Logistics, un legado familiar. Hablaba de cadenas de suministro y alcance global con tal confianza que me dejé llevar. Tenía 35 años, soltera y cansada de ser la responsable que volvía a casa a un apartamento vacío. Richard me hizo sentir especial. Me dijo que era inteligente, capaz, hermosa. Nos casamos un año después. Fue entonces cuando la máscara se deslizó. 2 meses después de la boda, Richard me sentó en la mesa de la cocina. Parecía pálido. Val, nena, tenemos un problema, dijo. La empresa no va tan bien como dije. El contable renunció. El IRS nos está auditando. No sé qué hacer. Soy bueno con la visión general, pero los números me confunden. Me mostró los libros. Era un desastre. Hart Logistics eran básicamente 3 camiones y una montaña de deudas. No había pagado los impuestos sobre la nómina en 6 meses. Te necesito, dijo, tomando mis manos. Eres tan organizada. Manejaste esa panadería perfectamente. ¿Puedes echarle un vistazo? Solo ayúdame a arreglar el sistema de archivo. Richard, tengo un trabajo a tiempo completo, dije. Estoy a punto de ascender a gerente regional. Pero este es nuestro legado, suplicó. Mi abuela fundó esta empresa. Si se hunde, la mata. Hazlo por Betty. Por favor, simplemente renuncia a la panadería. Te pagaré un salario una vez que estemos en números negros. Puedes ser la directora financiera. Miré sus ojos desesperados. Pensé en el matrimonio, en la asociación. Pensé en lo bueno y en lo malo. Así que renuncié a mi trabajo. Sacrifiqué mi ascenso. Me arremangué y me sumergí en el desastre que era Hart Logistics. Durante los siguientes 5 años, trabajé 16 horas al día. Aprendí por mi cuenta derecho fiscal corporativo.
Renegocié contratos con proveedores que estaban a punto de demandarnos. Despedí a los conductores perezosos que Richard había contratado porque eran sus compañeros de copas. Optimicé las rutas. Modernicé el software de seguimiento. Salvé a la empresa. La saqué del borde de la bancarrota y la convertí en una operación rentable de tamaño mediano. ¿Y qué hizo Richard? Se compró un BMW nuevo. Se unió a un club de campo. Empezó a ir a almuerzos de negocios que duraban 3 horas. Cada vez que le preguntaba por mi salario, el salario que me había prometido, se ponía a la defensiva. Val, vamos, decía. ¿Para qué necesitas un salario? Todo lo que tengo es tuyo. Estamos casados. Ponerte en la nómina solo aumenta nuestra carga fiscal. Mantengámoslo en la cuenta de la empresa para poder reinvertir. Le creí. Fui estúpida, pero le creí. Pensé que estábamos construyendo un futuro juntos. Pero la peor parte no fue el dinero. Fue el crédito. Estábamos en una gala de la Cámara de Comercio el año pasado. Richard estaba recibiendo un premio al empresario del año. Me senté en la audiencia aplaudiendo, vistiendo un vestido que había comprado en una tienda de descuentos porque Richard dijo que necesitábamos ser frugales con los gastos personales. Se subió al escenario, radiante. Construí esta empresa desde cero, le dijo a la multitud. Se necesita agallas. Se necesita visión. Se necesita un hombre que no tenga miedo de tomar las decisiones difíciles. No me mencionó. Ni una sola vez. No mencionó que la visión era yo quedándome despierta hasta las 4 de la mañana arreglando sus hojas de cálculo. No mencionó que las decisiones difíciles eran yo despidiendo a sus amigos incompetentes. Cuando volvió a la mesa, le susurré, no mencionaste al equipo. Me dio una palmadita condescendiente en la mano. Nena, no seas así. Los inversores quieren ver un líder fuerte. Es marketing. No lo entenderías. No lo entenderías. Esa frase resonaba en mi cabeza ahora mientras estaba sentada en el estudio con la abuela Betty. Me dijo que yo no entendería de negocios. Sin embargo, aquí estaba yo. La única razón por la que él no estaba en la cárcel por fraude fiscal. Ha estado desfalcando, le dije a Betty, mirando los registros bancarios en la pantalla. Mira estos retiros. Honorarios de consultoría a una empresa fantasma en Delaware. $5.000 al mes que comenzaron hace 2 años. Betty asintió. Justo cuando Glenda empezó a visitar más a menudo. Hizo clic. No solo me estaba engañando. Estaba robando el dinero que yo ganaba para pagar a la mujer que me estaba robando a mi esposo. Estaba usando mi trabajo para financiar su aventura con mi hermana. Sentí un nudo frío y duro formarse en mi estómago. Ya no era tristeza. Era la precisión calculada de un auditor que encuentra una discrepancia. Se cree un genio, dije en voz baja. Pero olvidó una cosa. ¿Qué es?, preguntó Betty. No sabe las contraseñas, dije, una sonrisa oscura formándose en mis labios. Yo configuré la autenticación de 2 factores para las cuentas del negocio. Todo va a mi teléfono. Los ojos de Betty brillaron. Bueno entonces, Valerie, creo que es hora de que apruebes algunas transacciones por tu cuenta. La traición no fue solo financiera, y no fue solo sexual. Fue doméstica. Fue la degradación del día a día que se había convertido en mi normalidad. Dicen que si pones una rana en agua hirviendo, salta. Pero si calientas el agua lentamente, muere hervida. Yo me había estado hirviendo durante años. Vivir con Richard significaba vivir con su madre, Doris. Cuando su esposo murió, Richard insistió en que se mudara con nosotros. Está sola, Val. Es lo cristiano. Doris era una mujer que había dominado el arte del cumplido envenenado. Oh, Valerie, decía, viéndome fregar el suelo. Qué bueno que disfrutes del trabajo manual. Yo siempre fui demasiado delicada para eso. Mis manos estaban hechas para el piano, no para la lejía. O en la cena. Este asado es interesante. Un poco seco, pero supongo que las mujeres trabajadoras no tienen tiempo para aprender adobos adecuados.
Glenda, querida, pasa la sal. Y luego estaba Glenda. Mi hermana no solo visitaba, invadía. Venía un viernes solo para saludar y se quedaba hasta el martes. Trataba mi casa como un hotel y a mí como al personal. Recuerdo un domingo específico el mes pasado. Hacía un calor sofocante. Estaba en el jardín deservando los rosales de Doris porque ella afirmaba que su artritis estaba actuando. Estaba sudando, cubierta de tierra, con la espalda dolorida. Miré a través de la puerta del patio hacia la sala de estar. El aire acondicionado estaba a tope dentro. Richard estaba sentado en su sillón reclinable viendo fútbol. Doris estaba en su butaca tejiendo. Y Glenda le estaba pintando las uñas de los pies a Doris. Se estaban riendo. Parecía un cuadro familiar perfecto. El hijo, la madre y la nuera. Entré para tomar un vaso de agua. La risa se detuvo al instante. Oh, Val, dijo Richard, sin apartar la vista de la televisión. Ya que estás de pie, ¿puedes traerme una cerveza? Y mamá necesita más té helado. He estado trabajando en el jardín durante 3 horas, Richard, dije, secándome el sudor de la frente. Estoy agotada. No seas gruñona, intervino Glenda, levantando la vista con una sonrisa dulce y venenosa. Llevaba un par de mis pantalones de yoga, los caros que me compré como un capricho pero que nunca tuve tiempo de usar. Le quedaban mejor a ella. Justo decíamos qué suerte tienes de tener un jardín tan bonito para jugar. Es terapéutico, ¿verdad? Jugar, es PT. Es trabajo, Glenda. A diferencia de ti, no creo que la vida sea una gran vacación. Vaya, tranquila, tigresa, dijo Richard, levantándose. Se acercó y puso una mano en el hombro de Glenda, apretándolo protectoramente. Glenda es una invitada. Está pasando por un mal momento con esa ruptura. Tienes que ser más comprensiva. Últimamente siempre estás tan negativa. Es agotador. Tienes razón, Valerie, añadió Doris, inspeccionando sus dedos recién pintados. Glenda trae una luz a esta casa. Tú siempre estás corriendo con tus hojas de cálculo y tu limpieza. Pones a todo el mundo tenso. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Relájate un poco. Me quedé allí, sosteniendo mis guantes de jardinería sucios, mirándolos a los tres, mi esposo protegiendo a mi hermana, mi suegra prefiriendo a mi hermana, y mi hermana vistiendo mi ropa, robando mi lugar. Me sentí como una intrusa en mi propia casa. Me sentí como el electrodoméstico feo, aburrido y útil que mantenían porque mantenía las luces encendidas mientras trataban a Glenda como el juguete nuevo y brillante. Lo siento, murmuré. De hecho, me disculpé. Solo estoy cansada. Bueno, ve a darte una ducha, dijo Richard con desdén. Hueles a mantillo. Glenda y yo vamos a recoger pizza. Te traeremos una porción. Se fueron juntos en su coche. Estuvieron fuera 3 horas para recoger pizza. Cuando volvieron, se reían tontamente, oliendo a colonia cara y vino blanco. Dijeron que la pizzería estaba muy concurrida. Comí mi porción fría de pepperoni sola en la encimera de la cocina mientras ellos veían una película en la sala. Ahora, viendo las imágenes de seguridad con Betty, me di cuenta exactamente a dónde habían ido esa tarde. No habían ido a por pizza. Habían ido al motel de la Ruta 9. Vi el cargo en el extracto bancario que Betty sacó. Starlight Inn, $65. Me disculpé con ellos, le susurré a Betty, temblando de furia. Estaba deservando su jardín y me disculpé por estar cansada mientras ellos iban a un motel. Betty golpeó su mano sobre el escritorio. No más disculpas, Valerie. Doris te llamó sirvienta. Bien. Veamos cómo sobrevive cuando la sirvienta se despida a sí misma. Richard cree que eres negativa. Mostrémosle cómo es lo negativo cuando se aplica a su saldo bancario. Me trataron como si fuera invisible, dije. Ese fue su error, respondió Betty. La invisibilidad es un superpoder. Lo viste todo. Lo sabes todo. Y ahora vas a usarlo. El reloj de pie del pasillo dio las 3 de la mañana. Afuera,
la tormenta había pasado, dejando atrás un silencio pesado y sofocante. Dentro del estudio, la atmósfera era eléctrica. Habíamos pasado las últimas 4 horas revisándolo todo. Betty no solo fingía estar demente. Había estado actuando como una espía tras las líneas enemigas. Tenía cuadernos llenos de fechas, horas y conversaciones que había escuchado mientras dormitaba. Tenía copias de correos electrónicos que Richard había dejado abiertos en su portátil. Incluso tenía una lista de artículos que Doris le había regalado a Glenda, la porcelana de mi abuela, mis candelabros de plata, mis bufandas. Betty se reclinó en la silla de cuero, mirándome. Colocó una gruesa carpeta de manila sobre el escritorio. Este es el acuerdo del fideicomiso, dijo. Cláusula 14, sección B. En caso de probada infidelidad, mala gestión financiera o abuso de ancianos por parte de Richard Hart, la fideicomisaria, yo, tiene el derecho unilateral de revocar todo acceso y privilegios de inmediato. Golpeó el documento con su uña. Puedo acabar con él, Valerie. Con una llamada telefónica al señor Henderson, mi abogado. Puedo despojarlo de su título, su salario y su acceso a las cuentas de la empresa. Puedo desalojar a Doris. Puedo demandar a Glenda por robo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los míos. Pero necesito que estés segura. Porque una vez que apretemos este gatillo, no hay vuelta atrás. Esto no es solo una pelea. Es una guerra. Gritarán. Llorarán. Suplicarán. Enviarán a tus padres para hacerte sentir culpable. Intentarán destruir tu reputación. Hizo una pausa. Valerie, tienes un buen corazón. Demasiado bueno. Te he visto perdonarlos durante 15 años. Si tienes la más mínima duda, si crees que podrías querer intentar la terapia de pareja, dímelo ahora. Simplemente le cortaré el grifo financiero y podremos dejarlo así. Miré la carpeta. Pensé en la terapia de pareja que Richard propondría. Lloraría, culparía al estrés, culparía a Glenda, me diría que yo era la única a la que amaba. Me manipularía con luz de gas hasta que creyera que era mi culpa por trabajar demasiado. Pensé en Glenda. Lloraría por su salud mental, amenazaría con hacerse daño, me diría que era una hermana mayor cruel que la pateaba cuando estaba en el suelo. Miré mi reflejo en la ventana oscura del estudio. Vi a una mujer que parecía 10 años mayor de lo que era. Ojos cansados, canas apareciendo. Una mujer que se había encogido tanto para encajar en sus vidas que casi había desaparecido. La vieja Valeria ha muerto, dije. Mi voz me sorprendió. Sonaba profunda, resonante. ¿Qué fue eso?, preguntó Betty. Dije que la vieja Valeria ha muerto, repetí más alto. La Valerie que se disculpa por ocupar espacio. Murió esta noche cuando leyó esa nota. No quiero terapia. No quiero una disculpa. No quiero arreglarlo. Me levanté y recogí la tarjeta Centurión negra. Se sentía pesada, fría y poderosa. Quiero que sufran, dije. Quiero que sientan exactamente lo que yo sentí parada en esa cocina vacía. Quiero que Richard se sienta impotente. Quiero que Glenda se sienta sin hogar. Quiero que Doris se sienta irrelevante. Miré a Betty. Llama al señor Henderson. Despiértalo. Quemémoslo todo. Betty sonrió. Una sonrisa amplia y depredadora que la hizo parecer 20 años más joven. Cogió el teléfono. Señor Henderson, soy Betty. Sí, sé qué hora es. Ponga una cafetera y saque a su asistente legal de la cama. Vamos a su oficina. Y Henderson, traiga las notificaciones de desalojo. Vamos a tener una mañana muy ocupada. Colgó y se volvió hacia mí. Ve a lavarte la cara, Valerie. Ponte tu mejor traje. El que Richard odia porque dice que te hace parecer demasiado masculina. Tenemos una empresa que tomar por asalto. Caminé hacia la puerta pero me detuve. Me volví para mirar a esta increíble mujer que me había salvado de una vida de servidumbre. Gracias, abuela, dije. No me des las gracias todavía, guiñó un ojo.
Espera a ver la cara de Richard cuando su tarjeta de crédito sea rechazada delante de todo el complejo turístico. Miré a los ojos de Betty, luego a mi propio reflejo cansado en el espejo por última vez. Había vivido para los demás durante demasiado tiempo. Hoy, la vieja Valerie murió. Si también crees que las mujeres no debemos inclinar la cabeza ante los traidores, si quieres verme recuperar todo lo que me pertenece, por favor, ayúdame dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo. Hazme saber que estás aquí a mi lado, dándome fuerzas para esta lucha. Tu apoyo es mi arma más fuerte. Comenta el número 1 ahora. Y ahora mira lo que Betty y yo hacemos a continuación. La oficina de Henderson y Asociados estaba en silencio a las 5 de la mañana, salvo por el zumbido de la fotocopiadora y el tecleo frenético del asistente legal del señor Henderson, un joven inteligente llamado David. El propio señor Henderson, un hombre de unos 60 años con pajarita y ojos que habían visto todo tipo de disputas familiares imaginables, se sentó frente a nosotros. Miró a Betty con pura admiración. Debo decir, Betty, dijo Henderson, sirviéndonos café, jugaste a largo plazo. Me estaba preocupando que dejaras que ese nieto tuyo desangrara el fideicomiso antes de que reaccionaras. Necesitaba que se ahorcara solo, Arthur, dijo Betty, sorbiendo su café negro. Y lo hizo. Construyó una horca tan alta que puede ver Hawái desde ella. Nos pusimos a trabajar. La eficiencia era aterradora y hermosa. Primero, la declaración jurada médica. Betty había estado viendo en secreto a un neurólogo en el condado vecino durante 3 años, un amigo de Henderson. Teníamos una evaluación reciente fechada ayer. Se había escabullido mientras yo estaba de viaje y Richard estaba haciendo las maletas, confirmando que estaba en su sano juicio y con un intelecto superior. Este documento anulaba inmediatamente el poder notarial médico que Richard poseía. Ahora, el interruptor de muerte financiero, dijo Henderson, deslizando un documento hacia mí. Valerie, como sabes, Richard es el director ejecutivo operativo de Hart Logistics. Sin embargo, la empresa es 100% propiedad del fideicomiso revocable Betty Hart. Los estatutos del fideicomiso establecen que la fideicomisaria, Betty, puede destituir a cualquier directivo por causa justificada sin previo aviso. Tenemos causa, dije, colocando la unidad USB con los vídeos y los registros bancarios sobre el escritorio. Malversación, mezcla de fondos, depravación moral. Excelente, dijo Henderson. Tecleó un comando en su computadora. Estoy revocando oficialmente la autorización de firma de Richard en todas las cuentas comerciales. También estoy congelando las tarjetas de crédito corporativas. Efectivo ahora. Pulsó Enter. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En algún lugar del éter bancario, una puerta digital acababa de cerrarse de golpe. Ahora los bienes personales, dijo Betty. La escritura de la casa está en el fideicomiso, confirmó Henderson. Richard y Valerie son inquilinos a voluntad. Doris es una invitada. Podemos emitir un aviso inmediato de desalojo. Básicamente, una orden de desahucio, citando las actividades ilegales, el consumo de drogas, si ese vino que Glenda estaba bebiendo no era lo único. O simplemente terminando el arrendamiento. Hazlo, dijo Betty. Pero cambia las cerraduras primero. No quiero que vuelvan y rompan cosas. Tengo un cerrajero en marcación rápida, dije. Me reuniré con él en la casa a las 9 de la mañana. Luego vino el descubrimiento que hizo que mi sangre hirviera de nuevo. Valerie, dijo Henderson, frunciendo el ceño ante una hoja de cálculo. ¿Sabías sobre el apartamento en la ciudad? La unidad de vivienda corporativa. No, dije. No tenemos vivienda corporativa. Nuestros conductores duermen en sus cabinas o en moteles. Richard compró un condominio de 2 dormitorios en el centro de Chicago hace 18 meses usando fondos de la empresa. Está listado como un activo, pero las facturas de servicios públicos están a nombre de Glenda Miller. Cerré los ojos. Un condominio. Le compró un condominio con el dinero que yo ahorré cambiando el seguro de nuestra flota. Incáutalo, ordenó Betty. Cambia las cerraduras de eso también. Si tiene ropa allí, ponla en la acera. En realidad,
dije, ocurriéndome una idea. No la pongas en la acera. Dónala. Glenda odia las tiendas de segunda mano. Saber que su ropa de diseñador la está usando la gente común le dolerá más que perderla. Betty se rió. Me gusta cómo piensas, chica. Pasamos las siguientes 3 horas desmantelando sistemáticamente la vida de Richard. Cancelamos el arrendamiento de su coche pagado por la empresa. Cancelamos el plan de telefonía móvil familiar pagado por la empresa. Incluso cancelamos la membresía del club de campo. A las 8 de la mañana, Richard Hart ya no era un director ejecutivo, ni un propietario, ni un hombre de recursos. Era un adúltero desempleado de 50 años varado en una isla sin crédito. Una última cosa, dije, mirando a Henderson. La custodia de los bienes está clara. ¿Pero qué hay del divorcio? Quiero presentar la demanda hoy por adulterio. Podemos presentarla, dijo Henderson. Pero Illinois es generalmente un estado sin culpa. Sin embargo, dada la disipación de los bienes matrimoniales, el gastando dinero en Glenda, podemos reclamar una parte mayor del patrimonio restante. No quiero su dinero, dije. Quiero asegurarme de que no obtenga nada de lo mío, ni pensión alimenticia, ni reclamos sobre mi 401k. ¿Nada? Con esta evidencia en vídeo, Henderson golpeó la unidad. Tendrá suerte si no está en la cárcel por fraude. No pedirá pensión alimenticia. Salimos de la oficina hacia el brillante sol de la mañana. La tormenta se había despejado por completo. El aire era fresco. Me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Bueno, dijo Betty, poniéndose sus gafas de sol. Son las 3 de la mañana en Hawái. Estarán despertando pronto para desayunar. O quizás un masaje temprano por la mañana. No sin una tarjeta de crédito, dije, mirando mi reloj. La congelación debería estar afectando al sistema de su hotel ahora mismo. Hawái, el Four Seasons, Maui, el paraíso en la tierra. A menos que seas Richard Hart y tu vida acabe de ser borrada remotamente. Yo no estuve allí para verlo, pero puedo reconstruirlo perfectamente basándome en los frenéticos mensajes de voz y textos que recibí más tarde. Era de noche en Hawái. Richard, Glenda y Doris estaban en el restaurante más caro del complejo, Ferraros. Habían pedido la ternera Wagyu, la langosta y 3 botellas de Dom Perignon. Estaban celebrando escapar de la monotonía de casa. Celebrando que yo estaba atascada con las tareas. La cuenta llegó. Eran más de $5,000. Richard, con aspecto bronceado y arrogante en su camisa de lino, lanzó la Amex negra corporativa sobre la bandeja sin siquiera mirar el total. Quédese con el cambio, probablemente le dijo al camarero. 5 minutos después, el camarero regresó. Ya no sonreía. Señor, la tarjeta fue rechazada. Imposible, se habría burlado Richard lo suficientemente alto como para que las otras mesas lo oyeran. Es una tarjeta negra. Pásela de nuevo. Lo hicimos, señor. 3 veces. Dice, consulte al emisor, o, robada o perdida. Richard debió de reírse nerviosamente. ¿Ridículo? Glenda, nena, dame la tarjeta suplementaria. Glenda, molesta por la interrupción de su postre, sacó su tarjeta de su bolso Louis Vuitton. Comprado con mi dinero. Rechazada. Mamá, Richard se volvió hacia Doris. Doris buscó a tientas su tarjeta de débito. La que estaba vinculada a la cuenta conjunta que Richard administraba. Rechazada. Para entonces, el gerente había llegado. La gente estaba mirando. La ilusión del magnate rico se estaba desmoronando. ¿Tiene otra forma de pago, señor?, preguntó el gerente, su voz gélida. Yo. Necesito hacer una llamada, tartamudeó Richard. Sacó su teléfono para llamar al banco. Sin servicio. ¿Qué demonios?, murmuró. Mi teléfono está muerto. El mío también, dijo Glenda, mirando su pantalla. Solo sos. El wifi del hotel, dijo Richard, el pánico creciendo en su voz. ¿Usaré el wifi? Logró conectarse al wifi y llamar al banco a través de una aplicación.
Pero no pudo comunicarse con la línea VIP porque su número de cuenta no fue reconocido. El gerente estaba perdiendo la paciencia. Señor, si no puede pagar, tendremos que involucrar a la policía. No, policía, chilló Doris. Mi hijo es un director ejecutivo. Esto es un fallo técnico. Fueron escoltados fuera del restaurante, no a su suite con vista al mar, sino a la recepción. Señor Hart, dijo la recepcionista, mirando la pantalla de su computadora. Hemos recibido una notificación del emisor de la tarjeta. Todos los cargos futuros están bloqueados. También intentamos cargar la habitación por las noches anteriores y la transacción fue rechazada. Necesitamos que liquide el saldo pendiente de $12.000 de inmediato o tendremos que desalojarlo. ¿Desalojarnos?, gritó Glenda. ¿Sabe quiénes somos? Actualmente, son intrusos, respondió la recepcionista. Fueron expulsados. El hotel se quedó con su equipaje como garantía hasta que se pagara la cuenta. Imagínenlo. Mi esposo, mi hermana y mi suegra en la acera de un complejo turístico de 5 estrellas en Maui a medianoche. Richard con su camisa de lino. Glenda con sus tacones. Doris agarrando sus perlas. Sin coche de alquiler, cancelado. Sin teléfonos, sin dinero, sin habitación de hotel. De vuelta en Illinois, mi teléfono, que había vuelto a conectar, comenzó a iluminarse con llamadas de un número desconocido. Era una llamada por cobrar desde un teléfono público. Lo vi sonar. ¿Vas a contestar?, preguntó Betty. Estábamos sentadas en el porche bebiendo limonada fresca, viendo al cerrajero terminar la puerta principal. Déjalo sonar, dije. Sonó una y otra vez. Finalmente, contesté. Tiene una llamada por cobrar de Richard. Valerie, contesta. ¿Acepta los cargos?, preguntó la operadora automática. Pulsé el botón. Hola, Valerie, gritó Richard. Sonaba histérico. Oh, Dios mío, por fin. Algo va mal. Las tarjetas no funcionan. Los teléfonos están muertos. Estamos en la calle. El hotel nos robó las maletas. Tienes que llamar al banco ahora mismo y decirles que es un error. ¿Arregla esto? Su voz era una mezcla de orden y súplica. Todavía creía que estaba al mando. Todavía creía que yo era su solucionadora. Hola, Richard, dije con calma. ¿Qué tal el tiempo en el paraíso? Deja de tonterías. Estamos tirados. Transfiere dinero a Western Union ahora. No puedo hacer eso, Richard, dije, tomando un sorbo de limonada. ¿Por qué no? ¿Eres incompetente? No, dije. No soy incompetente. Soy la nueva directora ejecutiva de Hart Logistics y la política de la empresa prohíbe estrictamente financiar vacaciones no autorizadas para no empleados. Además, la abuela te saluda. Hubo un silencio tan profundo al otro lado de la línea que pensé que se había cortado. ¿Qué?, susurró. La abuela. Hola, Richie. Betty se inclinó hacia el teléfono. Espero que te guste dormir en la playa. La arena se mete por todas partes, ¿no es así? Abuela, tú. ¿Estás hablando? Lo estoy, dijo Betty. Y he cancelado tus billetes de vuelta. Puedes volver nadando. Colgué el teléfono. El cerrajero se acercó, entregándome un juego de llaves nuevas y relucientes. Todo listo, señora. Nadie entrará aquí a menos que usted quiera. Sostuve la nueva llave en mi mano. Se sentía mejor que cualquier anillo de diamantes que Richard me hubiera dado. Entonces, dijo Betty, mirando el atardecer. Están varados a 4.000 millas de distancia sin dinero. Sí, sonreí. Ya encontrarán algo, advirtió Betty. Glenda es ingeniosa cuando está desesperada. Volverán. Lo sé, dije, mis ojos entrecerrándose. Y cuando vuelvan, comenzará el verdadero espectáculo. Aquí está la continuación de la historia desde la parte 9 hasta la parte 18. He ampliado significativamente la narrativa, profundizando el drama psicológico,
añadiendo nuevos giros y asegurando que la longitud cumpla con su requisito de más de 7.000 palabras para esta sección. Mientras mi esposo y mi hermana estaban varados en un aeropuerto hawaiano, durmiendo en sillas de plástico duro y pidiendo a extraños puntos de acceso Wi-Fi, yo estaba de vuelta en Illinois llevando a cabo el acto de autocuidado más violento que jamás había intentado. Lo llamamos la purga. No se trataba solo de cambiar las cerraduras. Se trataba de exorcizar un demonio. Betty y yo habíamos contratado a un cerrajero una hora después de la llamada, pero después de que se fue, el silencio de la casa se sintió pesado. Estaba lleno de los fantasmas de mi estupidez. A dondequiera que miraba, veía recordatorios de lo ciega que había sido. Empecé en la habitación de invitados. Esta era la habitación que Glenda había reclamado como su santuario hace 3 semanas. Me había dicho que necesitaba un lugar para sanar después de su ruptura. Entrar en esa habitación ahora, sabiendo lo que había hecho, el aire se sentía espeso y sofocante. Olía a ella, una mezcla empalagosa de perfume caro de vainilla y vino blanco rancio. Empecé a vaciar la habitación. No doblé nada. No organicé. Agarré brazadas de su ropa, los vaqueros de diseño que le había comprado por su cumpleaños, las blusas de seda que había tomado prestadas de mi armario y nunca había devuelto. Y las metí en bolsas de basura negras y resistentes. Encontré mi suéter de cachemira, el que había buscado todo el invierno, hecho una bola en un rincón del armario, manchado de lo que parecía café y lápiz labial. Ni siquiera intenté limpiarlo. Lo tiré a la basura. Estaba contaminado. Todo lo que ella tocaba se sentía contaminado. Mientras despejaba la mesita de noche, barriendo sus caros productos para el cuidado de la piel en una caja para donar, mi mano golpeó algo duro debajo de una pila de revistas de moda. Era su iPad. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sabía que no debía mirar. Sabía que solo me haría daño. Pero la rabia es un combustible poderoso, y la curiosidad es su chispa. Presioné el botón de inicio. No estaba bloqueado. Por supuesto que no. Glenda era tan arrogante, tan segura de su lugar como la niña dorada, que nunca pensó que necesitaría una contraseña en una casa que consideraba su reino personal. Abrí la aplicación de mensajería. Vi la conversación con Richie Amor. Me desplacé hacia atrás, no solo semanas, años. Vi un mensaje de hace 2 años. Glenda, está haciendo ese horrible pastel de carne otra vez. Puedo olerlo desde la entrada. Me dan ganas de vomitar. Richard, solo sonríe y cómetelo, nena. Necesitamos que esté contenta para que firme los papeles de refinanciación del almacén. Sentí que la bilis me subía por la garganta. El pastel de carne. Richard siempre me decía que era su favorito. Lo pedía específicamente. Estaba usando mi cocina, mi acto de amor, como una táctica de manipulación. Seguí desplazándome. La traición iba más allá del sexo. Era un completo asesinato de mi carácter. Glenda, Valerie camina con esos feos zapatos ortopédicos como si fuera una especie de mártir. Es patético. ¿De verdad cree que es la directora ejecutiva? Es solo una secretaria glorificada. Richard, es una secretaria útil. Una vez que la vieja bruja finalmente estire la pata y el fondo fiduciario se desbloquee, podemos divorciarnos de ella. Le ofreceremos un acuerdo para que se calle. Quizás le compremos un gato. Habían planeado mi futuro, un futuro solitario con un gato y un acuerdo pagado con mi propio dinero. Luego encontré la aplicación de diario. Glenda había estado llevando un diario digital. Entrada del 2 de noviembre, Doris finalmente está de acuerdo. Acepta que Valerie es estéril e inútil. Quiere nietos. Le dije que podría estar embarazada solo para entusiasmarla. Obviamente no lo estoy. Pero ver a la vieja bruja adularme mientras ignoraba a Valerie fue delicioso. Valerie parecía que iba a llorar cuando Doris le preguntó por qué no podía llevar un embarazo a término. Dios, es tan fácil romperla. Dejé caer el iPad en la cama. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La infertilidad. El aborto espontáneo que tuve hace 5 años. Doris lo había sacado a relucir constantemente, usando mi dolor como arma.
Y aquí estaba la prueba. Glenda le había dado la munición. Glenda había mentido sobre un embarazo solo para retorcer el cuchillo en mi corazón. Me hundí en el suelo, rodeada de bolsas de basura. No lloré. Creo que se me habían acabado las lágrimas. En su lugar, una resolución fría y dura se apoderó de mí. Era una sensación aterradora. Era la muerte de la empatía. Volví a coger el iPad. No solo leí. Documenté. Hice capturas de pantalla de todo. Cada insulto, cada admisión de robo, cada complot para defraudar a la empresa. Me las envié por correo electrónico a mí misma. Se las envié al señor Henderson, el abogado. Hice una copia de seguridad en una unidad en la nube a la que Richard no podía acceder. Me levanté y fui al dormitorio principal. Mi dormitorio. La cama que compartía con Richard. Quité las sábanas. Arrastré el colchón fuera del armazón. Llamé a los de la mudanza que había contratado para retirar los muebles. Lleven esto al vertedero, señalé el colchón. Señora, parece nuevo, dijo el de la mudanza. Está infestado, dije, mi voz plana, de serpientes. Pasé el resto de la noche fregando. Fregué los suelos hasta que mis rodillas se amorataron. Blanqueé los baños. Quería lavar su ADN de las fibras de mi hogar. A las 3 de la mañana, la casa olía a lejía y limón. Estaba vacía de su desorden. La espeluznante colección de muñecas de porcelana de Doris estaba empaquetada en el garaje. Los palos de golf de Richard estaban anunciados gratis en Craigslist. Betty salió de su habitación, apoyándose en su bastón, no porque lo necesitara, sino porque le gustaba el efecto dramático. Te has dejado un sitio, dijo, señalando una foto enmarcada en la repisa de la chimenea. Era una foto mía, de Richard y Glenda en una barbacoa, todos sonriendo. Me acerqué, cogí el marco y saqué la foto. La partí por la mitad, separándome de ellos. Tiré sus mitades a la basura y coloqué mi mitad de nuevo en el marco. Mejor, dijo Betty. Ahora, duerme un poco. Las ratas vuelven a casa mañana, y tenemos que estar listas para cerrar la trampa. No volvieron en silencio. Sabía que no lo harían. Los narcisistas no aceptan la derrota. La ven como una declaración de guerra. Era un martes por la tarde cuando el taxi se detuvo. Un taxi amarillo destartalado, no el Uber Black en el que Richard solía insistir. Debían de estar realmente sin Blanca. Observé desde la ventana de la sala, escondida detrás de las cortinas. Betty estaba sentada en su butaca, bebiendo té, pareciendo una general revisando a sus tropas. Había contratado seguridad. 2 policías fuera de servicio, Mickey y Tony, estaban aparcados en un coche sin distintivos al final de la entrada. No me arriesgaba con el temperamento de Richard. Las puertas del coche se abrieron. Salieron los 3 impíos, con aspecto de haber sido masticados y escupidos por el universo. Richard llevaba la misma camisa de lino con la que se había ido, ahora manchada de sudor y arrugada más allá de lo reconocible. No se había afeitado en 3 días. Glenda se veía aún peor. Su pelo, normalmente un perfecto peinado rubio, era un nido de pájaros encrespado. Llevaba chanclas y una camiseta de turista que decía Elouja con letras agrietadas. Doris parecía frágil y aterrorizada, aferrada al brazo de Richard. Arrastraron su equipaje por la entrada. Aún no sabían lo de las cerraduras. No sabían lo de la policía. Simplemente pensaban que venían a casa a gritarme y a restablecer el dominio. Oí la llave arañar la cerradura, luego el tintineo, luego el traqueteo violento. ¿Qué demonios?, oí murmurar a Richard. Lo intentó de nuevo. Golpeó el hombro contra la madera. Valerie, abre esta maldita puerta. Abrí la puerta, pero mantuve la pesada cadena de seguridad puesta. Me asomé por la rendija. Bienvenidos a casa, dije, mi voz desprovista de calidez. Veo que habéis vuelto del paraíso. Abre la puerta, psicópata. Gritó Richard, su rostro volviéndose de un violento tono rojo. Mi llave no funciona. ¿Has cambiado las cerraduras? Te voy a demandar. Puedes intentarlo, dije.
Pero como la casa está en el fideicomiso de Betty Hart y la fideicomisaria te ha desalojado, técnicamente estás allanando la propiedad. Yo vivo aquí, gimió Doris, metiendo la cara en la rendija. Soy una mujer anciana. No puedes hacerme esto. Tengo mi medicación para el corazón dentro. Tu medicación está en una caja en el porche, Doris, dije, señalando una caja de cartón que había dejado fuera junto con una lista de moteles locales. Glenda dio un paso adelante. Intentó jugar la carta de la víctima, la que había usado conmigo durante 40 años. Puso su mirada llorosa y de ojos abiertos. Valerie, por favor, sollozó. Hemos estado durmiendo en un aeropuerto. No hemos comido. Mamá está enferma. ¿No podemos entrar, ducharnos y hablar de esto? Somos familia. Sea lo que sea que creas que pasó, podemos arreglarlo. Solo deja entrar a tu hermanita. Fue una clase magistral de manipulación. Hace una semana, habría cedido. Habría abierto la puerta, les habría cocinado sopa y me habría disculpado por estar enfadada. Pero entonces recordé el diario. Valerie parece una patata. Mentí sobre el embarazo para romperla. Mi hermana murió, dije fríamente. No sé quién eres, pero pareces una mujer que se acostó con mi esposo y robó mi dinero. Perra, la máscara de Glenda cayó al instante. Su rostro se contorsionó en un gruñido. Perra celosa, estéril y fea. Siempre has estado celosa de mí. Por eso estás haciendo esto. Sabes que Richard me ama. Solo se quedó contigo por el dinero. Y ahora yo tengo el dinero. Y él tiene. Bueno, te tiene a ti, sonreí. Buena suerte con eso. Richard perdió el control. Cogió un pesado gnomo de jardín del porche, uno que a Doris le encantaba, y lo estrelló contra la ventana junto a la puerta. El cristal se hizo añicos. Metió la mano para abrir el cerrojo. Eso es todo, grité. Hice una señal a Mickey y Tony. El coche sin distintivos rugió por la entrada. Los dos oficiales salieron, con las manos en las fundas de sus armas. Aléjese de la puerta, ordenó Tony. Ponga las manos donde pueda verlas. Richard se congeló, sus manos todavía cortadas y sangrando por el cristal de la ventana. Oficiales, gracias a Dios. Esta mujer me ha encerrado fuera de mi propia casa. Tiene a mi abuela como rehén. Arréstenla. Intentó cambiar la narrativa al instante. Fue impresionante verlo. Tenemos una orden de alejamiento en su contra, señor Hart, dijo Mike, sacando las esposas. Y acabamos de presenciar su intento de allanamiento de morada. Dese la vuelta. ¿Qué? No. Soy dueño de esta casa, gritó Richard mientras lo golpeaban contra el revestimiento de la casa. En realidad, no, sonó la voz de Betty. Betty abrió la puerta por completo. Salió al porche, impecable con un traje azul marino. No parecía frágil. Parecía una reina ejecutando a un campesino. Abuela, jadeó Richard, con la cara presionada contra el revestimiento de vinilo. Ayúdame. Valerie te ha lavado el cerebro. Valerie me ha abierto los ojos, Richard, dijo Betty. Presento cargos por los daños a la ventana y por el intento de robo de los fondos de mi empresa. Doris empezó a gritar. ¿Mi hijo? No toquen a mi hijo. Betty, ¿cómo pudiste? Te cuidamos. Me drogaste, Doris, dijo Betty, su voz cortando el ruido. Encontré las benzodiazepinas en tu mesita de noche. La policía las tiene ahora. Doris cerró la boca tan rápido que sus dientes chasquearon. Arrestaron a Richard por vandalismo y violación de una orden de protección que el señor Henderson había presentado esa mañana. Lo arrastraron al coche patrulla, pateando y gritando sobre sus derechos. Glenda y Doris se quedaron en la entrada con sus bolsas de plástico de equipaje. Tienen 5 minutos para abandonar la propiedad antes de que los arreste por allanamiento también, les dijo Tony. Glenda me miró. Sus ojos estaban llenos de un odio puro y sin adulterar. Esto no ha terminado, Valerie, siseó. Te arruinaré. Le diré a todo el mundo lo que realmente eres.
Hazlo, dije. Yo tengo los recibos, Glenda. ¿Y tú? Agarró el brazo de Doris y la arrastró por la entrada. Caminaron por la calle, dos figuras cada vez más pequeñas, saliendo de mi vida para siempre. Observé hasta que desaparecieron. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la adrenalina de haberme mantenido firme finalmente. Bueno, dijo Betty, mirando la ventana rota. De todos modos, nunca me gustó ese gnomo. Pensé que ver a Richard esposado sería el final. Fui ingenua. Subestimé la desesperación de un narcisista que ha perdido su suministro. 2 días después del arresto, Richard pagó la fianza. No sé cómo, probablemente un usurero o un amigo tonto, pero estaba fuera y fue directamente a la opción nuclear. Estaba en casa reunida con un contratista para arreglar la ventana e instalar un nuevo sistema de seguridad de alta tecnología cuando sonó el timbre. Allí de pie había 2 mujeres de aspecto severo con portapapeles e insignias. ¿Valerie Hart?, preguntó la más alta. Sí. Soy la agente Miller y esta es la agente Luis de los Servicios de Protección de Adultos. Recibimos un informe creíble de abuso de ancianos, explotación financiera y encarcelamiento ilegal con respecto a Elizabeth Hart. Necesitamos entrar. Sentí un vuelco en el estómago. Esta era la jugada de Richard. Estaba usando el sistema en mi contra. Sabía que una investigación de los APS congelaría todo. Las cuentas bancarias, la orden de alejamiento, mi credibilidad. ¿Quién hizo el informe?, pregunté, aunque sabía la respuesta. No podemos revelar eso, dijo la agente Miller, pasando a mi lado. ¿Dónde está la señora Hart? Está en la cocina almorzando, dije, tratando de mantener la voz firme. Pero esto es un error. Mi esposo está enojado porque solicitamos el divorcio y el desalojo. Nosotros determinaremos eso, dijo la agente Luis con frialdad. Necesitamos hablar con Betty a solas. Usted debe salir de la habitación. Fui al patio trasero, paseando frenéticamente. Llamé al señor Henderson. Están aquí, Arthur, susurré al teléfono. Los APS. Richard los llamó. ¿Y si le creen? ¿Y si piensan que la estoy manipulando? Tiene 86 años. Si olvida una fecha o se confunde, podrían llevársela. Cálmate, Valerie, dijo Henderson. Betty es astuta. Se preparó para esto. Solo déjala hablar. Dentro de la cocina, se estaba llevando a cabo el interrogatorio. No podía oír palabras, pero vi a la agente Miller señalando el refrigerador, comprobando la comida. Estaba mirando los brazos de Betty, buscando moratones. Pasaron 20 minutos. Parecieron 20 años. Finalmente, la puerta trasera se abrió. Betty estaba allí, sonriendo con picardía. Ya puedes entrar, Valerie. Volví a entrar en la cocina. Las 2 agentes parecían desconcertadas. ¿Está todo bien?, pregunté. La agente Miller se aclaró la garganta. La señora Hart parece estar extremadamente lúcida. Nos dio una conferencia sobre la historia de la Reserva Federal, murmuró la agente Luis, pareciendo agotada. Y nos mostró sus crucigramas diarios completados con tinta. Sin embargo, dijo la agente Miller, su rostro endureciéndose de nuevo. El informe contiene acusaciones específicas sobre higiene y medicación. Necesitamos inspeccionar sus aposentos. Fueron a la habitación de Betty. Estaba impecable. Pero entonces la agente Luis abrió el botiquín del baño de invitados, el que Richard solía usar. Encontramos esto, dijo, sosteniendo un frasco de pastillas. Haloperidol, antipsicóticos. Esto no fue recetado a Betty. Mi corazón se detuvo. Richard debió haberlas plantado antes de irse. O quizás las había estado usando con ella todo el tiempo. Eso no es mío, dije. Eso es de Richard. No tiene etiqueta, señaló la agente Miller. Esto es sospechoso. Si la está medicando para mantenerla dócil. Comprueben las huellas dactilares, espetó Betty. Exijo que lo empaquen como evidencia y comprueben las huellas. Encontrarán las huellas grasientas de Richard por todas partes. Y ya que están,
Comprueben el informe de toxicología de mi médico de la semana pasada. Está limpio. Si me estuvieran drogando, se notaría. Betty sacó una carpeta de su bolso. Llevaba esa carpeta a todas partes ahora, y golpeó un informe médico sobre la mesa. Dr. Ers, neurólogo certificado, leyó Betty. Paciente alerta, orientada en las 4 esferas y libre de cualquier sustancia sedante. Fecha, 24 de octubre. Las agentes miraron el papel. Miraron las pastillas. Miraron a Betty, que golpeaba el pie con impaciencia. Parece que el informe que recibimos pudo haber sido una represalia, admitió la agente Miller, su postura suavizándose. ¿Represalia?, se rió Betty. Fue un acto de guerra de un hombre desesperado que está enojado porque le corté la asignación. Ahora, a menos que quieran acusarlo de presentar un informe falso, les sugiero que nos dejen terminar nuestro almuerzo. Las agentes se fueron, disculpándose. Me derrumbé en una silla, temblando. Eso estuvo demasiado cerca. Si no hubieras ido al médico. Te dije que voy 3 pasos por delante, dijo Betty. Pero Richard cometió un error. Intentó incriminarnos por drogarla a ella, pero dejó su propio alijo. ¿Qué quieres decir? Esas pastillas, dijo Betty sombríamente, no eran para mí. Lo vi tomarlas un par de veces, o triturarlas. Sospecho que planeaba usarlas contigo si alguna vez te ponías demasiado difícil. La sangre se me fue del rostro. ¿Conmigo? ¿Por qué crees que siempre estabas tan cansada, Valerie? ¿Por qué crees que tuviste esa niebla mental el año pasado que te hizo dejar el club de lectura? Recordé. Los dolores de cabeza, la fatiga, los días que no podía levantarme de la cama y Richard me traía un té especial. Oh, Dios mío, susurré. Me estaba envenenando. Te estaba manteniendo dócil, corrigió Betty. La manipulación con luz de gas no es solo psicológica, querida. A veces es química. Esta revelación lo cambió todo. Ya no era solo un mal matrimonio. Era una historia de supervivencia. Había estado viviendo con un depredador que estaba desmantelando lentamente mi mente y mi cuerpo para mantener su cajero automático en funcionamiento. Miré mis manos. Ahora estaban firmes. La niebla mental había desaparecido desde que se fue. Tiene que ir a la cárcel, dije. No solo por fraude. ¿Por esto? Lo hará, prometió Betty. Pero primero, tenemos que sobrevivir al resto de su familia. Tus padres están convocando a una reunión familiar en la iglesia mañana. Han movilizado al pastor. ¿El pastor?, gemí. Sí. Van a intentar una especie de exorcismo, una intervención para salvar tu alma de la codicia. Que lo intenten, dije, poniéndome de pie. Tengo algunas confesiones que hacer a la congregación. La reunión familiar se fijó para el miércoles por la noche en la iglesia comunitaria Grace. Mis padres, en su infinita sabiduría y malicia, habían convencido al pastor Stevens de que yo estaba teniendo un colapso mental inducido por el dolor y los celos, y que necesitaba guía espiritual para volver al rebaño, es decir, para volver a ser su felpudo. Casi no fui, pero Betty insistió, si no los enfrentas, ellos controlan la narrativa. Tienes que ir allí y quemar la narrativa hasta los cimientos. Así que entré en el sótano de la iglesia. Olía a café rancio y a juicio. Mis padres estaban allí, sentados en un círculo de sillas plegables. Glenda estaba allí, con un aspecto teatralmente pálido, secándose los ojos con un pañuelo. Richard no estaba permitido, por la orden de alejamiento, pero su presencia flotaba en la habitación como un mal olor. El pastor Stevens se sentó a la cabeza, con aspecto solemne. Valerie, dijo mamá, su voz goteando falsa preocupación. Gracias por venir. Solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme a qué?, pregunté, permaneciendo de pie. ¿Ayudarme a firmar un cheque? Valerie, por favor, dijo el pastor Stevens suavemente. Tu familia está preocupada. Dicen que te has vuelto vengativa, que has abandonado a tu hermana en su momento de necesidad y has dejado de lado a tu esposo por un malentendido. Un malentendido, me reí, un sonido agudo y amargo. ¿Así es como llamamos ahora al adulterio y la malversación? ¿Un malentendido?
Los hombres cometen errores, refunfuñó papá. Richard lo siente. Quiere volver a casa. La Biblia dice que las esposas deben someterse a sus esposos y perdonar. ¿Dice la Biblia que los esposos deben acostarse con la hermana de su esposa?, pregunté, mirando directamente a Glenda. Glenda rompió a llorar de nuevo. ¿Ves? Está obsesionada. No fue así. Solo nos estábamos consolando mutuamente porque Valerie es tan fría. No podía darle hijos. Pastor, es estéril. Richard estaba solo. La habitación se quedó en silencio. Mi infertilidad. La herida más profunda y dolorosa de mi vida. Glenda acababa de abrirla delante del pastor para justificar su traición. No podías darle una familia, intervino mamá, asintiendo. Es difícil para un hombre, Valerie. Tienes que entender sus necesidades biológicas. Glenda. Bueno, Glenda es fértil. Estaba pensando en gestar un hijo para ambos. Fue un acto de amor, de verdad. Mi mandíbula cayó. La manipulación era tan intensa, tan perversa. Me sentí mareada. Estaban reescribiendo la historia para convertir la aventura en un retorcido intento de subrogación. Un acto de amor, susurré. Acostarse con mi esposo a mis espaldas durante 2 años fue un acto de amor. Íbamos a decírtelo, gimió Glenda. Queríamos sorprenderte. Miré al pastor Stevens. Para su crédito, parecía horrorizado. Miraba de Glenda a mamá, dándose cuenta del nivel de locura en el que se había metido. Tengo el diario, Glenda, dije en voz baja. ¿Qué? Glenda se congeló. ¿Tengo tu iPad? Saqué las capturas de pantalla impresas de mi bolso. Tengo la entrada donde te burlaste de mi aborto espontáneo, donde me llamaste vaca seca. Donde te reíste de engañarme para que pagara tu aborto hace 3 años, el que me dijiste que era una apendicectomía. Tiré los papeles sobre la mesa de café en el centro del círculo. Léalo, pastor, dije. Lea sobre este acto de amor. El pastor Stevens recogió los papeles. Sus ojos se abrieron como platos mientras escaneaba las palabras vulgares y odiosas que Glenda había escrito. Esto, tartamudeó. Esto es vil. Es falso, chilló Glenda, abalanzándose sobre los papeles. ¿Ella los potosopeó? Tiene marca de tiempo, dije, y está respaldado en la nube. Me volví hacia mis padres. ¿Y tú?, señalé a mamá. Encontré el mensaje de texto donde le dijiste a Glenda que mantuviera a Richard feliz para que no cortara el dinero para los pagos del coche de papá. Prostituiste a tu propia hija. La animaste a destruir mi matrimonio porque tenías miedo de perder tu viaje gratis. La cara de mamá se puso blanca. Eso es mentira. Nunca. Está en la transcripción, mamá. Página 4. Miré a papá. No me miraba a los ojos. Miraba sus zapatos, un cobarde hasta el final. Pasé toda mi vida tratando de ser la hija que queríais, dije, mi voz temblando de emoción liberada. Saqué las notas. Conseguí el trabajo. Pagué las facturas. Limpié los desastres. Pero nunca fue suficiente, porque no queríais una hija. Queríais una sirvienta. Y amabais a Glenda porque era como vosotros. Egoísta, vacía y cruel. Ya no eres mi hija. Gritó mamá, poniéndose de pie, su máscara de preocupación rompiéndose en pura rabia. Estás muerta para nosotros. Si no compartes ese dinero, no eres nada. Prefiero no ser nada que ser tú, dije. Me volví hacia el pastor. Creo que hemos terminado aquí, pastor. A menos que tenga un sermón sobre cómo exorcizar parásitos. Salí del sótano de la iglesia. Salí al aire fresco de la noche. Me sentí más ligera. Más ligera de lo que me había sentido nunca. La cuerda no solo se había cortado. Había quemado el puente, y la luz de las llamas me guiaba a casa. Me subí a mi coche. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Betty. ¿Les diste su merecido? Sonreí y respondí. Les di la verdad. Les quemó más.
Con la familia oficialmente cortada, pensé que lo peor había pasado. Pero Richard, desesperado y acorralado, logró encontrar un abogado dispuesto a jugar sucio. Saúl Jenkins, el tiburón de los centros comerciales, presentó una moción que me detuvo en seco. Solicitó una congelación de emergencia de mis cuentas personales, alegando que había mezclado bienes matrimoniales con el fideicomiso de Betty Hart y que estaba ocultando millones en cuentas en el extranjero. Era mentira, por supuesto, pero en el mundo legal, una mentira puede congelar tu vida durante semanas mientras el tribunal lo resuelve. Fui al supermercado a comprar harina para la cocina de prueba. Estaba practicando recetas para la panadería que soñaba con abrir, y mi tarjeta de débito fue rechazada. Fondos insuficientes, dijo la cajera. Revisé mi aplicación. Saldo cero. Congelado por orden judicial. Llamé a Henderson en pánico. Arthur, no puedo comprar comida. Han congelado todo. Incluso la cuenta a la que Betty me dio acceso. Jenkins está jugando un juego peligroso, dijo Henderson, su voz tensa. Alega que malversaste de la empresa para ocultar dinero a Richard. Es proyección, obviamente, pero consiguió que un juez firmara una orden de restricción temporal sobre los activos hasta la audiencia del viernes. ¿Qué hago? Tengo facturas que pagar. Tengo que pagar al contratista por el sistema de seguridad. Aguanta, dijo Henderson. Acabaremos con esto el viernes. Pero necesito que encuentres algo. Richard está confiado. Demasiado confiado. Cree que tiene una ventaja. Necesito que investigues más a fondo. ¿Hay algo que haya escondido? ¿Algo que hayamos pasado por alto? Volví a casa. Me senté en el estudio de Richard, mirando las estanterías vacías. Lo habíamos sacado todo. ¿Qué podría haber pasado por alto? Betty entró. ¿Qué pasa? Está ganando, Betty. Congeló mi dinero. Me va a desangrar con los honorarios legales. No está ganando, dijo Betty. Está fanfarroneando. Piensa, Valerie. Richard es perezoso. No esconde bien las cosas. ¿Dónde guardaba sus cosas divertidas? El garaje, dije. Siempre estaba en el garaje trabajando en ese viejo Mustang que nunca arregló. Corrí al garaje. El Mustang ya no estaba, vendido o embargado, pero el banco de trabajo sí. Saqué los cajones, solo herramientas, trapos de aceite. Miré la pared. Había un tablero perforado para herramientas. Parecía ligeramente desnivelado. Tiré del tablero. Se soltó. Detrás había una caja fuerte de pared. Bingo, susurré. No tenía la combinación, pero conocía a Richard. Era un narcisista. La combinación sería sobre él. Su cumpleaños. No. El día que se convirtió en director ejecutivo. Quizás. Probé el cumpleaños de Glenda. Clic, clic. Clic, error. Probé su número de seguro social. Error. Entonces pensé en el día que me dijo que fue el día más feliz de su vida. No el día de nuestra boda. El día que compró su barco, el barco que tuvo que vender hace 2 años. 0-512 clic. La caja fuerte se abrió. Dentro no había dinero en efectivo. Había un libro de contabilidad manuscrito, y una pila de unidades USB. Abrí el libro de contabilidad. Era un registro de deudas de juego, pero no solo de póker. Richard estaba involucrado en algo más oscuro. Estaba blanqueando dinero a través de la empresa de logística para un corredor de apuestas local. Entrada 4 de junio, limpiados $10.000 para Sal. Comisión, $1.000. Entrada 12 de agosto, movidos $50.000 a través de recargos de combustible. Mis manos temblaban. Esto no era solo malversación. Esto era un delito federal. Si hubiera seguido casada con él, si hubiera firmado esas declaraciones de impuestos a ciegas, habría sido cómplice. Me había expuesto a una pena de prisión. Y entonces encontré la carpeta marcada como Seguro Valerie. La abrí. Contenía fotos.
Fotos mías durmiendo. Fotos mías en la ducha, tomadas a través de una rendija en la puerta. Y correos electrónicos falsos. Correos electrónicos que él había redactado pero nunca enviado, haciendo parecer que yo era la que blanqueaba el dinero. Me había incriminado. Había creado un rastro de papel para culparme de sus crímenes si alguna vez lo atrapaban. Ese hijo de, susurró Betty, mirando por encima de mi hombro. No solo te estaba usando, te estaba preparando para ser su chivo expiatorio. No es un esposo, dije, cerrando la caja fuerte de golpe. Es un monstruo. Llevamos el libro de contabilidad a Henderson de inmediato. Cuando Henderson vio los registros de blanqueo de dinero, su rostro se puso pálido, luego se rompió en una sonrisa de tiburón. Esto lo cambia todo, dijo Henderson. Esto ya no es un tribunal de familia. Esto es territorio del FBI. Llámalos, dije. Quiero que desaparezca. Si entregamos esto, advirtió Henderson, los activos de la empresa podrían ser incautados como prueba. Podrías perder el capital del negocio. No me importa, dije. No quiero su dinero sucio. Quiero recuperar mi vida. Quiero que nunca más pueda hacer daño a otra mujer. Hazlo, asintió Betty. Quémalo todo. Henderson hizo la llamada. La audiencia del viernes no fue una audiencia. Fue una emboscada. Richard entró en el tribunal con aire de suficiencia. Pensaba que me tenía contra las cuerdas. Me guiñó un ojo. Entonces las puertas traseras de la sala del tribunal se abrieron. Entraron 4 agentes con cazadoras marcadas con FBI. La suficiencia de Richard se desvaneció. Miró a Jenkins. Jenkins parecía confundido. El agente principal se acercó a la mesa del demandante. ¿Richard Hart? Sí. Está bajo arresto por blanqueo de dinero, fraude electrónico y conspiración. Tiene derecho a guardar silencio. Richard se levantó, derribando su silla. ¿Qué? No. Fue ella. Es su empresa. Valerie lo hizo. Tenemos su libro de contabilidad, señor Hart, dijo el agente, esposándolo. Y la letra coincide con la suya. También tenemos el testimonio de Sal, a quien detuvimos hace una hora. Richard gritó mientras lo sacaban. Gritó mi nombre. Gritó el nombre de Glenda. Gritó por su madre. Pero nadie respondió. Me senté en la sala del tribunal viendo cómo el hombre al que había amado durante 10 años era arrastrado como un criminal común. No sentí triunfo. Sentí un alivio profundo y agotador. El monstruo estaba en una jaula. El juez desestimó la congelación de mis activos de inmediato. Salí del juzgado al sol. Bueno, dijo Betty, ajustándose el sombrero. Eso fue dramático. ¿Quién quiere un helado? Con Richard en custodia federal, esperando juicio, con la fianza denegada por riesgo de fuga y el incidente de Hawái, la mayor amenaza estaba neutralizada. Pero las serpientes tienen cabezas que muerden incluso después de cortarlas. Glenda todavía andaba suelta. Vivía en un motel barato en las afueras de la ciudad, financiada, según se informa, vendiendo las joyas que le había robado a Doris. Justicia irónica. Estaba furiosa. Me culpaba del arresto de Richard. Me culpaba de su falta de hogar. Yo estaba centrada en la panadería. Había encontrado un local, un antiguo edificio de molino con paredes de ladrillo visto. Estaba volcando mi energía en las renovaciones. Era mi terapia. 2 días antes de la gran inauguración de The Gilded Crumb, llegué a la tienda temprano para preparar la masa. El escaparate delantero estaba roto. Mi corazón se detuvo. Corrí adentro. Había pintura roja salpicada por todas partes. En las paredes de ladrillo, en la cara máquina de café expreso, en el expositor. Y en la pared, pintado con letras irregulares, ladrona estéril me quedé en medio de la ruina, mis zapatos crujiendo sobre el cristal. El olor a vapores de pintura era abrumador. Este era mi sueño. Había puesto todo en esto. Y en una noche, Glenda había intentado destruirlo. Sabía que era ella. Los insultos eran su firma.
Me senté en el suelo y lloré. Lloré de verdad. Sentía que no podía escapar de ellos. No importaba cuánto luchara, seguían arrastrándome de vuelta al barro. Betty llegó una hora después. Vio el desastre. Me vio llorar. No ofreció tópicos vacíos. No dijo está bien. Se acercó a la pared, mojó el dedo en la pintura roja húmeda y la miró. Esa base de agua, dijo. Se quitará fregando. Está arruinado, Betty, sollocé. La inauguración es en 2 días. No puedo arreglar esto. Quizás tengan razón. Quizás no estoy hecha para esto. Levántate, dijo Betty bruscamente. La miré. ¿Sobreviviste a Richard envenenándote?, preguntó. Sí. ¿Sobreviviste a tu familia despreciándote? Sí. ¿Sobreviviste a que el FBI arrasara con la vida de tu esposo? Sí. Entonces puedes sobrevivir a un mal graffiti. Levántate, Valerie. No somos víctimas. Somos supervivientes. Y los supervivientes limpian el desastre. Tenía razón. Llamé a la policía para presentar una denuncia. Luego llamé a Mickey y Tony, mi equipo de seguridad. Luego llamé a los jóvenes panaderos que había contratado. Tenemos una situación, les dije. Si queréis un trabajo, venid ahora. Traed cepillos de fregar. Todos vinieron. 6 de ellos. Más el señor Henderson. Más el contratista. Pasamos las siguientes 48 horas fregando. Pintamos sobre los insultos. Reemplazamos el cristal. Convertimos el desastre en un momento de unión. Mientras limpiábamos, la policía encontró a Glenda. Fue estúpida. Todavía tenía la pintura roja en las manos cuando llamaron a la puerta de su motel. También tenía el recibo de la pintura en aerosol en su bolso. Fue arrestada por vandalismo grave y violación de una orden de protección. Fui a la comisaría a dar mi declaración. La vi en la celda de detención al pasar. Parecía salvaje, desquiciada. «¡Me quitaste todo!», gritó, lanzándose contra los barrotes. «Debería haber sido mío. Richard me eligió a mí». Richard se eligió a sí mismo, Glenda, dije, deteniéndome un momento. Y tú elegiste ser su cómplice. No perdiste por mi culpa. Perdiste porque eres una mala persona. Me alejé. No miré atrás. La gran inauguración se celebró según lo previsto. Estaba abarrotada. La historia de la panadería vandalizada había llegado a las noticias locales gracias a que Betty la filtró, y la comunidad acudió en masa para apoyarme. La señora Gabel, la vecina que me había juzgado, entró y compró una docena de croissants, disculpándose profusamente. No lo sabía, susurró. Glenda tiene problemas. Disfrute de los croissants, señora Gabel, dije amablemente. El éxito es la mejor venganza. Me paré detrás del mostrador, cubierta de harina, agotada pero eufórica. Miré la fila de gente. Miré a Betty presidiendo una mesa en la esquina. Había construido esto de las cenizas de mi matrimonio. De los fragmentos de mi ventana rota, había construido algo hermoso. La vida tiene una forma divertida de sorprenderte cuando dejas de forzarla. Durante 1 año, fui una monja. Trabajé. Dormí. Cuidé de Betty. No tenía interés en los hombres. Richard había destruido mi confianza en todo el género. Pero entonces llegó Mark. Mark era el proveedor de café de la panadería. Era un hombre alto y tranquilo, con líneas de risa alrededor de los ojos y manos ásperas de trabajar con máquinas de tostar. No era llamativo como Richard. Conducía una camioneta. Vestía franela. Durante meses, nuestras conversaciones fueron estrictamente de negocios. Facturas, mezclas de granos, tiempos de entrega. Pero un martes lluvioso. Siempre parece llover los martes en mi vida. Se quedó después de la entrega. Pareces cansada, Valerie, dijo. Estoy bien, di mi respuesta refleja estándar. Solo inventario. Siéntate, dijo.
déjame prepararte un café por una vez. Dudé, pero sus ojos eran amables. No calculadores, solo amables. Me senté. Me preparó un café de filtro. Se sentó frente a mí. Oí lo que pasó, dijo. Con el ex. El pueblo habla. Me imagino, suspiré. Por si sirve de algo, dijo Mark, mirando su taza, creo que eres increíble por pasar por eso y construir este lugar. Eso requiere acero. Lo miré, esperando que cayera la otra zapatilla, esperando que pidiera un descuento o un préstamo o que me dijera cómo dirigir mi negocio. Gracias, dije. Tengo entradas para el partido de béisbol del sábado, dijo. Sé que estás ocupada, pero si quieres gritarle a un árbitro en lugar de a un horno durante unas horas, me gustaría. Casi dije que no. El miedo estaba ahí. ¿Y si es otro Richard? Entonces oí la voz de Betty en mi cabeza. La vieja Valeria ha muerto. Me gusta el béisbol, dije. Fuimos. Fue fácil. Comimos perritos calientes. Animamos. No miró su teléfono ni una vez. No coqueteó con la camarera. Me escuchó hablar sobre la fermentación de la levadura durante 20 minutos y de hecho hizo preguntas. Fue lento. No lo dejé entrar en mi casa durante 6 meses. No se lo presenté a Betty durante 8. Cuando finalmente conoció a Betty, estaba aterrorizada. Betty era la guardiana. Mark le trajo flores. No rosas rojas, sino girasoles. Porque pareces alguien a quien le gusta el sol, dijo. Betty lo interrogó. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Tienes deudas? ¿Juegas? Mark se rió. Mi intención es convencer a Valerie de que se tome un día libre. Tengo 0 deudas. Y no juego, a menos que cuentes comer sushi de gasolinera. Betty me miró y asintió. Servirá. No fue un romance vertiginoso. Fue a fuego lento. Fue el bálsamo curativo que necesitaba. Mark me enseñó que el amor no se trata de grandes gestos o viajes de team building a Hawái. Se trata de estar presente. Se trata de estar a salvo. Una noche, acostada en sus brazos, le conté lo de la infertilidad. Lo que Richard y Glenda habían usado para destruirme. No puedo darte hijos, susurré, esperando que se apartara. Mark me besó en la frente. Valerie, no quiero hijos. Te quiero a ti. Podemos tener perros. Podemos tener una panadería. Eso es suficiente. Lloré. Por primera vez en años, lloré lágrimas de alegría. Mientras mi vida ascendía, la de Richard se hundía. El juicio federal fue rápido. La evidencia era abrumadora. Se declaró culpable para evitar una sentencia de 20 años. Le dieron 5 años en una prisión federal más una restitución. Lo perdió todo. El barco que amaba, confiscado. El BMW, confiscado. Su colección de relojes antiguos, subastada para pagar al IRS. Pero el verdadero castigo no fue la prisión. Fue la irrelevancia. Fui a su sentencia. Necesitaba verlo. Me senté en la última fila. Richard se paró ante el juez con un mono naranja. Parecía pequeño. Había perdido peso. Su pelo se estaba encaneciendo. Miró por encima del hombro y me vio. Sus ojos se iluminaron por un segundo. Esperanza. ¿Pensó que estaba allí para salvarlo? Simplemente lo miré. Sin expresión. Señor Hart, dijo el juez, su codicia no tenía límites. Explotó a su abuela, defraudó al gobierno y traicionó a su esposa. Es un peligro para la sociedad, no porque sea violento, sino porque no tiene brújula moral. 5 años. Mientras se lo llevaban, gritó, Valerie, lo siento. Espérame. ¿Puedo cambiar? Me levanté y salí. No esperé. Glenda aceptó un acuerdo por el vandalismo. Le dieron libertad condicional y servicio comunitario. Tenía que recoger basura al costado de la carretera. Un día, conduciendo hacia la panadería,
vi a un equipo con chalecos naranjas limpiando el arcén. Reduje la velocidad. Allí estaba Glenda. Su pelo rubio estaba enmarañado bajo una gorra. Pinchaba basura con un palo, con aspecto miserable. Vio mi coche, mi nuevo todoterreno. Me vio. Me hizo un gesto obsceno. Me reí. Subí la radio y seguí conduciendo. Ahora estaban en mi espejo retrovisor. Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen. No. En este caso, se desvanecían rápidamente en la distancia. Pasaron 3 años, 3 años gloriosos y pacíficos. Betty vivió hasta los 89 años. Estuvo lúcida hasta el final. Pero el tiempo es el único enemigo al que no se puede demandar. Su corazón comenzó a fallar. La trajimos a casa. Puse una cama de hospital en la sala de estar para que pudiera mirar el jardín. Mark y yo nos turnamos para sentarnos con ella. Era un martes por la noche. La lluvia caía suavemente contra la ventana. Una lluvia suave, no una tormenta. «Valerie», susurró Betty. Su voz era fina como el papel. «Estoy aquí, abuela». «¿Ganamos?», preguntó. «Ganamos», dije, sosteniendo su mano. «Lo ganamos todo». «Bien», sonrió. «No los dejes volver a entrar. Ni siquiera para el funeral». «No lo haré». «Eres la mejor inversión que he hecho», dijo. Sus ojos se desviaron hacia la ventana. «Dile a tu abuelo que mantuve los libros equilibrados». Cerró los ojos y se fue. El dolor fue diferente esta vez. No era el dolor agudo y de pánico de la traición. Era un dolor pesado y noble. El dolor de perder a una general que te había llevado a la victoria. El funeral fue privado. Solo yo, Mark, Henderson y algunos amigos cercanos. Pero, por supuesto, lo intentaron. Mis padres aparecieron en las puertas del cementerio. Parecían viejos. Mi padre usaba un andador. Mamá parecía frágil. Intentaron pasar al guardia de seguridad que había contratado. «Somos familia», gritó mamá. «Tenemos derecho a despedirnos». Me acerqué a la puerta. Llevaba puesto negro, pero me mantuve erguida. «Os despedisteis hace años», dije. «Cuando elegisteis a Glenda por encima de la seguridad de Betty. Cuando elegisteis el dinero de Richard por encima de mi dignidad». «Valerie, por favor», jadeó papá. «Estamos arruinados. Glenda nos robó la jubilación. Necesitamos ayuda. Betty habría querido que estuviéramos juntos. Betty os odiaba», dije sin rodeos. «Os llamaba buitres, y su testamento es muy específico. Cualquiera de apellido Hart que no sea Valerie está explícitamente desheredado. Si lo impugnáis, los honorarios legales os llevarán a la bancarrota aún más». «Niña sin corazón», gritó mamá, volviendo a su verdadero yo. «Adiós, mamá», dije. Hice una señal al guardia. Él cerró la puerta. Volví a la tumba. Coloqué un solo girasol en el ataúd. «Descansa en paz, Betty», susurré. «La puerta está cerrada. Así que, aquí estoy. Escribo esto desde el balcón de una casa de playa en Florida. Mi propia casa de playa, no de alquiler. Mark está en la cocina preparando café. Puedo oler los rollos de canela horneándose en el horno. Tengo 49 años. Tengo un negocio próspero. Tengo una pareja que me ama. Tengo una cuenta bancaria que solo me pertenece a mí. Pienso en aquella noche de tormenta, la casa vacía, la nota. Disfruta de tus tareas. Parece otra vida. Como si le hubiera pasado a otra mujer. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado ese diario. Si Betty no se hubiera despertado. Si simplemente hubiera aceptado mi destino como el felpudo. Ya estaría divorciada de todos modos. Probablemente Richard me habría descartado cuando ya no le sirviera. Estaría en la indigencia. Estaría rota. En cambio, estoy forjada en el fuego. Aprendí que la sangre no es familia. La lealtad es familia. El respeto es familia.
Aprendí que mantener la paz es solo una forma elegante de decir dejar que te abusen. Aprendí que la venganza no se trata de hacerles daño, se trata de superarlos. Richard ya ha salido de la cárcel. Oí que trabaja en un lavadero de coches. A veces me envía correos electrónicos pidiendo un cierre. Los envío a la carpeta de spam. El cierre es un mito. La indiferencia es la realidad. Glenda todavía está en Florida en alguna parte. No la busco. No me importa. Mis padres están en una residencia de ancianos. Pago la factura del paquete básico de forma anónima a través de un fideicomiso. Es la última amabilidad que ofreceré. Mantenerlos fuera de la calle, pero mantenerlos fuera de mi vida. Miro el océano. Es vasto y aterrador y hermoso, como la libertad. Si estás escuchando esta historia y te sientes atrapado. Si sientes que eres el invisible, la abeja obrera, el chivo expiatorio. Si estás sosteniendo el cielo para gente que no te sostendría un paraguas, suelta el cielo. Deja que se estrelle. Será ruidoso. Será un desastre. La gente gritará. Pero una vez que el polvo se asiente, serás el único que quede en pie, y finalmente podrás ver el sol. Aquí Valerie, despidiéndose. Gracias por escuchar mi verdad. Y así, el viaje de Valerie nos recuerda una poderosa verdad. La resiliencia no nace de la facilidad, sino de las pruebas que desafían la esencia misma de quienes somos. Su historia es un testimonio de la fuerza que todos llevamos dentro, incluso cuando la vida intenta quebrarnos. Demuestra que la autoestima no está determinada por las personas que nos subestiman, sino por el coraje que encontramos para alejarnos de ellas. La verdadera libertad comienza en el momento en que dejamos de buscar la validación de aquellos que solo toman y comenzamos a construir una vida que honra nuestro propio valor. Este relato es también un recordatorio de que los límites no son muros. Son puentes hacia una existencia más sana y plena. La decisión de Valerie de mantenerse firme no fue un acto de crueldad, sino de autorrespeto. Una lección para cualquiera que se sienta atrapado en relaciones tóxicas. A veces, el paso más difícil, pero más necesario, es dejar ir lo que ya no nos sirve, incluso si eso significa caminar hacia lo desconocido. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que reclamar tu valía o establecer límites para proteger tu paz? Comparte tus pensamientos a continuación o simplemente comenta bien si esta historia te inspiró. Mantengamos viva la conversación y recordémonos mutuamente la fuerza que todos poseemos.